Muy buen día y bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Python. Para esta clase vamos a seguir hablando de lo que son los tipos de datos y las estructuras que podemos encontrar en Python. Para este video en específico vamos a hablar de la cadena de caracteres. Antes de empezar a hablar de la cadena de caracteres, pues necesitamos definir qué es un carácter. Muy seguramente muchos de los que están acá se van a preguntar qué es un carácter. Entonces vamos a darle respuesta a esta pregunta. Cuando yo voy a hablar en programación de un carácter, yo voy a referirme a un símbolo que pertenece a un lenguaje. En nuestro caso, podremos hablar del lenguaje español, que es nuestro lenguaje escrito. Y los diferentes símbolos que podemos encontrar en nuestro lenguaje escrito son aquellos como por ejemplo la A, la B, la C. También podemos encontrar números o símbolos, por ejemplo el signo más, el signo por de multiplicación, entre otros. Entonces, a esos símbolos los voy a llamar un carácter. Ahora, ¿qué es una cadena de caracteres? Entonces, una cadena de caracteres básicamente es cuando yo tengo varios caracteres en un solo grupo. Por ejemplo, yo voy a trabajar con la palabra hola. La palabra hola, si nos damos cuenta, tiene 4 símbolos. Está la H, la O, la L y la A. A eso es a lo que vamos a llamar una cadena de caracteres. Otra cosa importante que de pronto pueden darse cuenta es que yo le he colocado unas comillas simples alrededor de cada símbolo y en este caso alrededor de esta cadena de caracteres. Entonces, siempre que nosotros vayamos a escribir en Python un carácter o una cadena de caracteres, debemos colocarle comillas simples o en su defecto podemos colocarle comillas dobles. No hay ningún inconveniente, es similar. Ahora, la cadena de caracteres, como les había mencionado, es un grupo de varios caracteres. Entonces, a eso lo vamos a denominar como si fuera un vector. Entonces, a eso lo vamos a llamar vector. Más adelante vamos a aclarar un poco este concepto. Entonces, voy a insertar acá una tablita. Y cuando yo hablo de un vector, voy a hablar de un arreglo que va a tener diferentes elementos. Entonces, un vector tiene algunas propiedades como es el tamaño. En este caso, el tamaño del vector sería de 4, porque vamos a almacenar en esta tabla 4 símbolos y cada espacio que tenemos acá lo vamos a nombrar con un índice o Python lo nombra con un índice de manera interna. Nosotros no vemos eso, pero es importante saber que, por ejemplo, este espacio que está acá va a ser el índice número 0, este va a ser el índice número 1, este va a ser el índice número 2 y finalmente este va a ser el índice número 3. Entonces es importante tener en cuenta el tamaño y digamos el índice mayor. En este caso el tamaño del vector es de 4, entonces vamos a tener un tamaño de 4. Pero digamos el índice superior tiene el valor de 3. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trabajar con vectores en Python, este siempre comienza a numerar los índices desde la posición 0. A diferencia de, por ejemplo, los que conocen otros lenguajes de programación, se van a dar cuenta que en algunos casos empiezan a numerarse desde el índice 1. En Python se numeran desde el índice 0. Entonces esto va a ser un vector que es más o menos relacionado a lo que es una cadena de caracteres. Y acá en cada casilla voy a colocar cada carácter. En este caso, como la palabra hola tiene 4 caracteres, pues entonces va a ir 1 en cada espacio. Si mi palabra tuviera más caracteres, pues este vector sería un poco más largo. Tendría un tamaño mayor. Ahora vamos a pasar a Python para ver cómo es
la sintaxis y qué podemos hacer con los índices y con las cadenas de caracteres. Una vez en Python, como es costumbre, pues vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar en este caso cadena de caracteres. Entonces me voy a ubicar en mi carpeta personal, en la carpeta que habíamos creado para guardar todos los proyectos. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar en nuevo archivo de Python y voy a colocar el nombre de mi programa. En este caso lo voy a llamar cadena de caracteres. Le doy enter y ya tengo creado mi nuevo archivo. En este caso, lo primero que vamos a hacer es a crear una variable, como en el caso anterior. Voy a llamar x, va a ser igual a quién. Lo voy a escribir con comillas simples. En este caso, cuando yo oprimo mis comillas, de una vez Python me completa las dos comillas. Y voy a colocar, por ejemplo, la palabra hola. Esa es una cadena de caracteres que fue la que explicamos. Vamos a mirar el tipo de dato. Entonces, si recordamos del video anterior, yo puedo colocar la instrucción print, abro, cierro paréntesis. Y ahora voy a colocar la instrucción type para mirar el tipo de dato. Abro y cierro y coloco la variable, en este caso x. Le voy a dar correr. Recordemos, clic derecho, correr, cadena de caracteres. Y automáticamente me dice que es una cadena de tipo string. Entonces, si recordamos, string me indica que es una cadena de caracteres y en Python lo vamos a colocar con la letra str. Entonces, cuando en Python nos salga esta letra, nosotros sabemos que esto es una cadena de caracteres. Ahora, yo en Python puedo colocarlo, como ya les dije, con comillas dobles o con comillas simples. El resultado va a ser exactamente igual. También puedo colocar un solo carácter y sin embargo Python me va a seguir diciendo que eso es una cadena de caracteres o es un dato de tipo string. ¿Listo? Aparte de eso, yo les había mencionado de los índices. Entonces, por ejemplo, la palabra hola habíamos dicho que es un vector de tamaño 4 que empieza desde la posición 0 o el índice 0 hasta la posición número 3. Entonces, en Python yo puedo imprimir, digamos, cualquiera de los índices o extraer cualquiera. Entonces, ahí con la instrucción de print, yo voy a darle X, abro y cierro corchetes, y dentro del corchete le voy a colocar el índice que yo quiero mostrar. En este caso, si yo quiero mostrar la H, que es la primera casilla que teníamos en el vector, pues va a ser el índice 0. Entonces voy a colocar 0, le voy a dar en correr, y si nos damos cuenta acá, Python está imprimiendo la letra H, que es el número 0. Así puedo hacer con cualquier otra letra, por ejemplo la L, que sería el índice número 2 o la posición 2. Le doy correr y podemos comprobar que efectivamente me sale la letra L. Esta parte del manejo del vector, como es llamar un índice específico a un grupo de índices, lo vamos a ver en un video posterior.